Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Doctor, buenas Bien, noches. doctor. Buenas noches. Bien, espero que estén bien. Bueno, seguiremos rapidito con el avance porque como estamos estos días con el tiempo un poco cerrado, así que vamos a avanzar más rápido. Ya les he estado subiendo material, ya les va a ir apareciendo conforme yo voy avanzando. Ya les voy a subir a unos libritos para que vayan leyendo, pero vayan leyendo, ¿ya? Lo que os voy subiendo, que son los PDFs que yo armo, porque por ejemplo, este que estamos usando para avanzar es de mi autoría, ¿ya? Entonces yo lo voy redactando y se lo voy subiendo. Vayan leyéndolo. Les va a poner tema, ¿no? Va a decir tema 1, tema 2, y eso es lo que va a entrar a lo que son los exámenes, los cuestionarios, etcétera, ¿ya? Todo lo demás que les pongo, si dice, por ejemplo, libro de apoyo, material de apoyo o complementario, eso simplemente es para que ustedes profundicen, ya no es algo que voy a evaluar, simplemente le aumento material para que ustedes tengan más que estudiar y entiendan mejor de repente. Bien, estábamos viendo el otro día las áreas quirúrgicas. Habíamos hablado que había un almacén, un área de material estéril, el área de contaminados, ya el antiquirófano, ya ahí habíamos quedado, ¿no? Luego está dentro del quirófano un área de lavado de manos. Generalmente esta área de lavado de manos se encuentra anexo a las salas quirúrgicas o zonas restringidas. Dependiendo cómo es la estructura del edificio, ya puede que esté en la entrada o al ladito de las puertas para ingresar a las salas quirúrgicas. Solamente hay un área de lavado de manos dentro del quirófano, aun cuando el quirófano tenga varias salas, ¿ya? Las zonas de lavado de manos, que lo vamos a ver más adelante, son zonas donde va a estar diseñado para que podamos lavarnos las manos sin usar los dedos, ¿no? Vamos a tener que usar los codos, los pies o las rodillas, ¿ya? Y tiene que haber siempre un reloj de pared para controlar el tiempo. No se olviden que el lavado de manos quirúrgico, la clave era el tiempo, ¿no? No tenemos las zonas restringidas, que son las salas quirúrgicas, que es donde se van a realizar todos los procedimientos que son estériles. Son ambientes que tienen que estar lo más libre de contaminación posible. Ya tienen que estar libre de todo tipo de contaminantes. Las puertas deben ser abatibles. Eso significa que se deben abrir y cerrar, ¿no? En vaivén, de esta manera, abatibles, de tal manera que no estemos usar las manos para poder abrir o cerrar. Y les voy a mostrar cuando hagamos la práctica en el instituto cómo uno se tiene que mover dentro del quirófano. Hay una forma de caminar para evitar tocar las manos. Bien, hoy veremos el ambiente. Vamos a hablar de las condiciones óptimas que debe tener un quirófano. Todo quirófano debe tener una temperatura ambiente adecuada que vaya de 18 a 24 centígrados. ¿Ya? Esto es importante, no solamente por el hecho de que hay todo que estar fresco y todo lo demás, sino más que todo por la temperatura del paciente, ¿ya? Y para evitar favorecer el desarrollo de algún agente infeccioso, como hongos, bacterias, que pueden desarrollarse, ¿ya? Generalmente, muchos que nos atacan se desarrollan a nuestra propia temperatura, que es 36 a 37. Por lo tanto, si el ambiente está cálido, va a favorecer el desarrollo de agentes patógenos en el ambiente, no en nuestro cuerpo, en el ambiente. Y eso favorecería que sea más fácil la contaminación bacteriana, el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Bien, además,
En quirófano, como vamos a ver cuando hablemos de anestesia, se manejan sustancias químicas volátiles, ¿ya? Son sustancias químicas que se pueden volatilizar fácilmente a temperatura ambiente y pueden generar explosiones, ¿ya? Porque son inflamables. Entonces, por eso la temperatura tiene que estar este valor para que haya menos riesgo de explosiones, ¿ya? Entonces, es importante la temperatura, ¿ya? Realmente para esto usamos los famosos acondicionadores. Perdón, aires acondicionados. Acondicionador. Ya, aire acondicionado. ¿Ya? Tienen que ponerlo en 22. ¿Ya? En 22 van a tener un punto adecuado. ¿Ya? Porque si lo ponen en 24, a ratos va a subirse a 26 o a 27 porque los aire acondicionados tienen su termómetro en el mismo aparato, pero alrededor puede que la temperatura esté más alta o más baja, dependiendo del día. Entonces, para mantener una temperatura dentro de los parámetros, si usted lo pone entre 20 y 22, va a hacer que todo el ambiente esté cerca de 24. ¿Ya? Bien. La humedad. Acuérdense que les mencionaba el otro día, cuando hablamos de atención al paciente, que el paciente va a perder agua cuando está en una cirugía, ¿ya? Va a perder agua porque al abrir una incisión en la piel, estamos quitando esa capa protectora que tiene la piel, que evita que el agua se evapore, ¿ya? Entonces nuestra piel es un medio para evitar que perdamos agua. Cuando hacemos un corte, cuanto más grande sea la incisión, más rápidamente vamos a perder agua. Por cada hora vamos a perder mayor cantidad de agua. Principalmente estamos hablando de cirugías de tórax o abdomen, donde rápidamente se va a perder agua. Pero no solamente eso, sino que los tejidos se van a deshidratar y se van a sacar, haciendo que se mueran. Por ejemplo, cuando operamos intestino, a veces tenemos que sacarlo afuera porque no se puede trabajar adentro y lo vamos a tener que afuera abrir, ¿ya? Para hacer un proceso. El problema es que al sacarlo se va a ir secando también con el aire. Entonces tenemos que mantener una humedad como para que no pierda tan rápidamente el agua y así no se deshidraten muy rápido. Entonces la humedad, perdón, debe ser entre 50 y 60% en el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, si es muy seco, va a pasar lo que les digo. Si es muy húmedo, o sea, que se nos pase, ¿ya? El problema es que puede haber lugares donde se acumule agua. Acuérdense que el ambiente va a estar un poco frío y entonces el agua se puede condensar. Y el problema es que puede generar problemas en los equipos eléctricos, puede producir cortes, chispas o incendios, ¿ya? Por lo tanto, es importante mantener una humedad. Para eso se usan unos medidores de humedad que son parecidos a termómetros que se colocan generalmente al lado de la puerta de ingreso a la sala quirúrgica. ¿Ya? En la sala quirúrgica siempre debe haber al ingreso un termómetro y un medidor de humedad. ¿Ya? Si el ambiente está muy seco, que eso es lo más frecuente, porque el aire acondicionado seca el aire, ¿ya? Si es muy poco, vámonos que bajó a 40, ¿ya? 45, vámonos, ya que es muy poco, basta simple con un poquito, con pasar un poco de humedad sobre los muebles. Para eso podemos aprovechar al mismo tiempo de hacer el proceso de desinfección y al hacer eso humedecemos el ambiente y se vuelve a levantar, ¿ya? Si es mayor, tenemos que poner una pequeña ollita a hervir para que bote vapor al ambiente y así se humedezca el aire, ¿ya? Siempre en quirófano tenemos una cocinita chiquitita portátil y una ollita donde ponemos agua a calentar
para entibiar los sueros. Lo que pasa es que también en quirófano al paciente no le podemos poner los sueros a la temperatura ambiente porque lo vamos a enfriar, el paciente va a empezar a temblar y eso hace que se suba la temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos que entibiar los sueros. Después tenemos una ollita con agua donde ponemos el suero en su envase externo, ¿ya? Lo dejamos ahí para que entibie, ¿ya? Si usa un termómetro para medir. Entonces podemos aprovechar este mismo para humedecer el ambiente. Bien, la ventilación, que obviamente se puede concentrar en el ambiente bacterias que pueden ser patógenas y tienen que ser eliminados. Para eso usamos los mismos sistemas de los aires acondicionados, a los cuales se le incrementa un filtro en el punto de salida de agua, de aire, punto de salida del aire, ¿no? Entonces el equipo va a ir filtrando constantemente el aire al mismo tiempo que hace el proceso de mantener la temperatura. En cuanto al tamaño, debe ser como mínimo 38. Sin embargo, la norma aquí en Bolivia dice que debe ser de 40 metros cuadrados, ¿ya? Eso significa el tamaño total de la sala quirúrgica. No estamos hablando, por si acaso, de todo el quirófano, solamente la sala quirúrgica debe ser de 40 metros cuadrados, que es el tamaño suficiente como para que entre todo el equipamiento, lámparas, etc. ¿Ya? La altura de 2.6 a 3. Eso realmente no tenemos problema porque aquí por regla, cuando construyen los arquitectos, realmente la mayoría usan 3 metros, ¿no?, de altura. ¿Ya? Bien, eso es el tamaño suficiente para poder colgar en los techos las lámparas que usamos para la iluminación. Bien, en cuanto a la iluminación, ya siempre debe ser buena, ¿ya? Debemos usar múltiples lámparas, o sea, no basta con una sola, ¿ya? Eso para poder ver bien todos los ángulos, porque si no nuestra sombra nos puede engañar en lo que estamos trabajando. Además, es importante el color de la luz, debe ser luz azul o luz blanca, ya que la amarilla u otro tono genera cansancio en la vista y puede hacer que nos cansemos. Ya debe haber siempre dos sistemas de luz, un sistema fijo o que le llama aquí general, que es lo que está colocado en el techo, ese no se va a mover, ¿ya? Debe haber un sistema de iluminación accesorio que se pueda mover, ¿no?, de pie para poder mover en el suelo y acomodar. O sea, aparte del de techo, que es fijo y que se puede también acomodar, debe haber otro extra para poder poner ciertos ángulos que son difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente se opera, por ejemplo, a unas cirugías de cráneo, tiene cierta posición en la que las luces, por más que estén acomodadas arriba alrededor, no apuntarán bien. Necesitamos una que apunte medio de costado, ¿ya? Para poder tener una mejor iluminación. Estos sistemas de iluminación deben tener sistemas de respaldo por si se corta la luz. Generalmente, los que vienen en el techo, los fijos, los que se llaman generales, vienen conectados directo a la institución, a lo que es su sistema eléctrico. Por lo tanto, si se corta luz, estos se cortan y dependerán del respaldo de que la institución tenga un motor o un sistema auxiliar para poder arrancar en caso de emergencia. Pero ese que les decía, el accesorio que tenemos, que realmente tiene que tener ruedita, es un equipo que debe tener batería para, por si se corta la luz hasta que se restaure todo el otro sistema, ya debe estar funcionando para poder proseguir la cirugía o para situaciones de emergencia si es que el cirujano decide parar un poco la cirugía mientras restaura la luz, pero por lo menos tenemos que tener este respaldo para poder evaluar al paciente mientras se restaura la luz. ¿Ya? Bien. Lo otro es la presión, pero por si acaso, esta presión que se refiere acá es la presión del aire, ¿ya? Lo que pasa es que
En los quirófanos, como el sistema de ventilación que estamos hablando hace rato, es un sistema de presión negativa, o sea que chupa el aire todo el tiempo para poder sacarlo por el filtro, ¿ya? El problema es que eso puede generar áreas, principalmente donde están chupando, donde la presión suele ser más baja, ¿ya? El problema es que esto puede favorecer que los líquidos que son volátiles puedan iniciar un fuego, incluso a temperaturas que no debería hacerlo, ¿ya? Entonces debe haber cierta presión. Debe ser presión negativa, ¿ya? Pero no muy alta. El valor es 10%, ¿ya? De diferencia con la presión que hay en el medio ambiente afuera, ¿ya? Eso para favorecer que lo que es el aire de afuera ya no ingrese dentro del quirófano, ¿ya? Sino más bien tienda a salir. Bien. Bien, entonces serían las características del ambiente del quirófano, ¿ya? Otros aspectos que es importante tomar en cuenta en el quirófano, ¿ya? Uno de los más importantes en todo quirófano es la limpieza, ¿ya? El quirófano no es un ambiente que podemos dejar para estar limpiándolo cada 2 o 3 días. Se debe limpiar sí o sí todos los días, ¿ya? Por eso dice cada 24 horas, ¿ya? Y como está aclarándoles ahí, aun cuando no haya sido usado, ¿ya? Porque también es un error a veces el que si no hay cirugía ese día, a menos en las clínicas pequeñas, no se limpia. No, el quirófano, si no se usa, igual debe hacerse el proceso de desinfección todos los días. O sea, se debe limpiar a diario y desinfectar a diario, principalmente las salas quirúrgicas. Si bien todo el quirófano hay que hacer la limpieza, pero hay que ser muy detallistas y, como decimos, exhaustivos en lo que es la sala quirúrgica, ¿ya? No dejar ningún rinconcito, como decimos, para este proceso. Y hay que tener en cuenta los siguientes aspectos que se deben limpiar sí o sí, que son lugares donde suelen acumular con mayor facilidad agentes infecciosos. Las lámparas, todos los días, tengan en cuenta que las lámparas, como están arriba, fácilmente cualquier agente infeccioso puede caer sobre el proceso quirúrgico. Todo el mobiliario, eso se refiere a la mesa quirúrgica, ya cualquier mueble que tuviese ahí, sillas, mesas, todo lo demás. ¿Ya? El equipamiento médico, la máquina de anestesia, monitor cardíaco y otros, ¿no? Las manillas de la puerta, no se olviden, importante, rejillas de ventilación, cualquier superficie horizontal, el piso siempre, todo el tiempo, por completo, y los lugares donde nos lavamos las manos. Bien, entonces lugares no hay que olvidarse de hacerlo de forma exhaustiva. ¿Quién hace la limpieza? Bueno, dependiendo de qué parte del quirófano. El personal de limpieza se hace cargo de los pisos, ¿ya? Solamente de los pisos. ¿Ya? Eso ténganlo también ustedes bien en cuenta. Lo que es equipo, mesas, camillas, instrumental, lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? El proceso de limpieza y desinfección, por ejemplo, del equipo anestesia, no tiene que hacerlo el personal de limpieza. El personal de limpieza solamente ingresa a quirófano para los pisos, nada más. Y para ingresar a hacer eso, tienen que ustedes guiarlos a hacer todo el proceso de antisepsia, ¿no? Como lo que les enseñé el otro día, de ingresar del área negra al área gris, poniéndose las botas, pijama, gorro, barbijo, etc. Va a entrar solamente a trabajar con pisos. El resto es de ustedes, ¿ya? La cama quirúrgica, ¿quién tiene que desinfectarla? Ustedes.
¿ya? ¿Por qué? Porque son equipos de responsabilidad suya. No le podemos dejar a la persona de limpieza. Si la persona de limpieza hace algo mal y arruina un equipo, no le van a echar la culpa a la limpieza. ¿Quién va a tener la culpa? Ustedes. Así que, sabiendo que ustedes serán los responsables de si algún equipo, la cama quirúrgica, se daña por el personal de limpieza, entonces ustedes deben limpiarlo para evitar tener problemas, porque el personal de limpieza no le interesa. Ellos van a entrar, van a ver, van a limpiar como sea el piso y se van a salir. Entonces nosotros incluso tenemos que supervisar que hagan bien ese proceso de limpieza de los pisos. ¿Ya? Y bueno, los equipos, como les digo, ustedes. ¿Ya? Bien. Siempre debemos hacer un sistema en el cual nosotros vamos tiqueando todo el equipo que vamos a limpiar. ¿Ya? Actualmente van a ver que, a menos en quirófano, se usa un sistema de checklist, que son listas donde uno tiene que ir tiqueando todo lo que tiene que ir haciendo. ¿Ya? Y van a ver, eso ahora se usa incluso para ingresar al paciente y todo. Eso es para evitar que no nos olvidemos algo. Entonces, tenemos que tener nuestro propio checklist o nuestra lista, de tal manera que ustedes hacen esa lista y todos los días verifican que hicieron tal cosa, ¿no? Hicieron la mesa quirúrgica, lo tiquean. Van al equipo quirófano, tiquean, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Bien, algunas normas que hay que tomar en cuenta. En cuanto al suelo, debe ser liso. Debe ser de material especial. Generalmente son recubiertos ya con materiales como la resina. No sirve pisos de porcelana, porcelanatos, mosaicos. No, debe ser completamente liso. No puede haber espacios donde pudiesen vivir las bacterias. ¿Ya? Entonces, generalmente, actualmente, como les digo, se usan sistemas con resina, ¿no? Una vez que se pone el mosaico, ¿ya? O el porcelanato, lo que sea, sobre eso se pone una capa de resina. Ya algunos sobre el cemento directamente ponen capas de resina, que así se cubre todo el piso como si fuese una sola pieza. Debe ser, obviamente, resistente al agua y a la lavandina, ¿ya? Al hipoclorito de sodio, que es lo que vamos a usar bastante, ¿ya? En las esquinas, incluso, de las paredes, la pared y el piso no debe ser un ángulo así como normalmente nosotros tenemos en nuestra casa, ¿ya? Ya que en esta esquina se van a acumular los agentes infecciosos porque la limpieza no va a ser adecuada en esa esquina. Entonces, para evitar eso, cuando se coloca la resina, se va a hacer que el piso en ese punto no tenga ángulo. Se hace una curvita así, ¿ya? Para que haya una continuidad con el piso y la pared. De tal manera que la limpieza abarque claramente toda esa superficie y no deje esta esquina, ¿no? Que es la peligrosa, donde se pueden acumular los agentes infecciosos. ¿Ya? Otro detalle es que como vamos a estar andando con botas, debe ser antideslizable para que no nos caigamos. Ten en cuenta que si nosotros nos movemos ahí, a veces incluso corremos dentro del quirófano, ¿no? A menos cuando hay emergencias, paros, cosas así, vamos a tener que movernos rápido. Y el problema es que si nos resbalamos, podemos jalar algún tubo, equipo, etcétera, y causar daño al paciente, incluso podemos poner en riesgo su vida. ¿Ya? Bien, deben ser de color oscuro, ¿ya? No estamos hablando tampoco que sea negro, ya simplemente que sea un color oscuro, ¿ya? Suelen usarse tonos de gris o plomo, ¿ya? Eso más que todo para que
nos dé, como dice, una sensación de seguridad al momento de pisar, como cuando estamos caminando, ¿ya? Y no hagamos, como le dicen, los falsos pasos, ¿no? Que a veces cuando uno está pensando otra cosa puede hacer falsos pasos. Y otra característica, incluso por eso a estas resinas le suelen poner materiales metálicos, es que disipe la electricidad estática. Uno de los problemas en quirófano es que lo que está friccionando la ropa con el suelo o con otros materiales genera electricidad estática. Tengan en cuenta que ustedes están con las botas, que les decía que son de tela, y como están caminando por el piso, están frotando, ¿ya? Y eso genera electricidad estática. No sé si alguna vez, ustedes cuando se sacaron su chompa, por ejemplo, al sacar la chompa, sintieron una chispa, ¿no ven? ¿Ya? Esa chispa puede pasar incluso cuando ustedes frotan una tela sobre el piso, ¿ya? Entonces, en quirófano debemos evitar que se acumule esta electricidad porque esas chispas pueden generar incendios. Acuérdense lo que les mencionaba hace ratos, que en quirófano se manejan sustancias volátiles, ¿ya? Esas sustancias que pueden explotar ante cualquier chispa. Y si ustedes al caminar generan chispas, ya puede haber un incendio. Entonces, los pisos se colocan materiales metálicos, obviamente fino, ¿no? Para que disperse la electricidad estática hacia el suelo y así no genere chispas. Esta regla, por si acaso, no solamente se aplica al piso, sino incluye las paredes y cualquier material que se use en quirófano debe ser un material que evite la electricidad estática para que no haya esos problemas de incendios o explosiones en quirófano, ¿ya? Sí, justamente lo que pasa es que como estamos con chompa y se frota, se genera esa electricidad, ¿ya? Y en quirófano no se forma, solamente que como es de día o estamos con buena luz, no vemos esas chispas y se puede formar, ¿ya? Bien, las paredes y el techo, colores claros, más que todo para que haya un descanso visual del personal quirúrgico. Se prefiere colores pastel, principalmente celestes. No conviene usar color blanco, ¿ya? Porque genera un brillo de cansancio en los ojos, ¿ya? Tiene que ser un color como el celeste, claro, ¿ya? Puede ser también rosado, claro, pero no creo que alguien quiera pintar quirófano rosado, pero bueno, pudiese ser. La cosa es que sea un color pastel, ¿ya? Y que ayude a que no haya reflejos y que le permita a los ojos tener un pequeño descanso visual, ¿ya? Bien, deben ser obviamente impermeables, igual que el piso, para evitar, perdón, para poder pasar el paño húmedo con hipoclorito de sodio, fáciles de limpiar, ignífugas, es lo mismo que ahorita hablamos del piso, que no se prenda fuego. Ignífugas, lo que pasa es que algunas pinturas se arden fácilmente. Cuando hay un incendio de una casa, por ejemplo, a veces se origina porque hubo una chispa en el enchufe y eso prende la pintura. Ya en quirófano estamos hablando que puede haber chispas y hay materia volátil, entonces no queremos que haya nada que inicie fuego. Por lo tanto, la pintura que se usa debe ser pintura ignífuga, ¿ya? Debe ser no porosa. ¿Ya? La pintura que usamos normalmente en las casas, ¿ya? El látex famoso, es este poroso. No sirve para la pared de quirófano. Tenemos que usar otro tipo de pintura para quirófano. Realmente, lo que llaman al óleo, ya, pero que tenga sustancias que eviten que no se prenda fuego, porque la pintura al óleo se arde, ¿ya? Entonces tiene que ser una pintura al óleo ignífuga o alguna otra que aparezca en el mercado que sea impermeable, ¿no? Bien, el techo debe ser preferentemente blanco o azul, con el rato, por el mismo motivo, pero el techo no hay problema que sea blanco porque no miramos directo al techo.
Sin embargo, sería bueno que sea también del mismo color de la pared, así mantiene el mismo descanso, ¿no? Que usa el celeste o el azul, ¿no? También puede ser verde, como decía, la cosa sea un color pastel, ¿no? Generalmente usamos usar los celestes, generalmente. Bueno, en cuanto a las puertas, bueno, y eso es aplicable a cualquier otro material de madera que hubiese en quirófano, deben ser lisas, y eso significa que deben ser recubiertos por material que genere eso, ¿no? Alguna pintura o masillas, la cosa es que debe ser lisa por completo. No debemos tener las puertas como en las casas, por ejemplo, esas puertas bonitas con decorados, no, debe ser completamente liso. ¿Ya? Deben ser puertas en vaivén, dos puertas, como les decía hace rato, que abran y cierran, así, ¿no? Que se puedan abrir y cerrar solas, ya de ancho, como ven, como mínimo 1.5 metros de ancho, como mínimo. Eso, por si acaso, es el doble de las puertas que ustedes conocen. Una puerta aproximadamente está cerca de los 80 centímetros, entonces 1.5 es casi el doble. Eso para permitir fácilmente poder meter las camillas ahí y cualquier personal que vaya acompañado a esa camilla. ¿Bien? Bien, y por último, ya sería la parte eléctrica, ¿ya? Las partes eléctricas del quirófano deben cumplir cierta normativa, que es lo que se conoce como reglamento electrotécnico de baja tensión, que eso consiste en que el lugar debe tener un sistema electrógeno, que es algo que genere electricidad en caso de que haya corte, ¿no? Generalmente son motores a gasolina que están fuera del quirófano o a un lado y que se tienen que prender cuando se corta la luz de forma automática. Sin embargo, hay otros que pueden prenderse a mano, ¿no? Dar unos minutos para poder prenderlo. Lo ideal es que haya dos equipos electrógenos. En una institución de salud deben haber dos equipos. ¿Por qué dos? Uno es necesario cuando hay corte de luz, pero el problema es que como estos equipos no se prenden todo el tiempo, puede que fallen en el momento del encendido. Entonces, por eso siempre deben haber dos electrógenos, así si uno falla, el otro debe arrancar. ¿Ya? Todo el sistema eléctrico debe estar conectado a tierra. Y aquí es importante, no podemos hacer lo que hacemos en la casa, por ejemplo, cuando llegan esos equipos con 3 enchufes, ¿no? 3 piquitos, le sacan el tercero y así lo usan, ¿ya? En este caso, ningún equipo en quirófano se le puede sacar eso. Todos tienen que tener ese tercer pico, que es la conexión a tierra, ya que por esto se descargará la electricidad estática que estamos hablando, que generan los equipos. Ya lo que son las máquinas que usamos en quirófano generan electricidad estática, como el aspirador, por ejemplo, y tiene que tener esta salida a tierra para que no genere acumulación de electricidad estática y eso genere chispa. Además, la electricidad estática daña los equipos, ¿ya? Y es importante que, como son equipos costosos, difíciles de conseguir, entonces no se dañen, ¿no? Entonces, hay que mantener una conexión a tierra y, por lo tanto, los enchufes que hay en la pared deben tener esa capacidad. Si no lo tienen, estamos corriendo un riesgo y ustedes tienen que verificar que se cumpla con este aspecto. Ya cuando entran en un quirófano, siempre verifiquen que la parte eléctrica tenga estas características, porque no solamente estamos haciendo correr riesgo al paciente de que algo falle en el procedimiento, sino incluso nosotros podemos terminar accidentados con los incendios. Ay, por si acaso. Ya han debido escuchar una vez, el año pasado creo, de una paciente que se ardió en quirófano. Y a ver, pasa por estas cosas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya, en cuanto a la prohibición de ingreso, depende mucho del cirujano. Decimos, el cirujano en su quirófano es rey y señor. Cuando empieza la cirugía, el único que tiene capacidad de decir sobre el quirófano es el cirujano.
Si él dice no entra nadie, nadie entra. ¿Ya? Solamente el personal que va a entrar. Sin embargo, eso simplemente va a criterios propios de la incomodidad del cirujano, ya que hay circunstancias en las que necesitamos que cierto personal ingrese. ¿Ya? Nosotros decimos siempre, el que no hace nada, estorba. ¿Ya? Así que si alguien entra simplemente a mirar, nos estorba. ¿Ya? Por eso, cuando incluso entramos a aprender, no podemos entrar a pararnos y mirar. Tenemos que hacer algo. ¿Ya? ¿No? Porque si no, estorba. ¿Listo? Así que depende del cirujano. Si el cirujano dice, nadie más entra, nadie. Sin embargo, hay personal circunstancial, ¿no? A veces pedimos técnicos de laboratorio, a veces pedimos que venga el técnico de rayos X para hacer una radiografía. A veces también puede entrar otro cirujano a hacer alguna conversación con el cirujano, etc. Puede pasar, no es tampoco limitado, pero el personal de salud que no hace nada no debe entrar. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí por hoy. ¿Ya? Ya vamos a ir de a poquito subiéndole el material. Estoy trabajando duro en eso. ¿Ya? Así que nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ya? Chao, chao.